Shalom, en esta ocasión tenemos un caso clínico de insuficiencia cardíaca. Aquí tengo la descripción del caso. Una mujer de 60 años es ingresada en el hospital después de referir fatiga y debilidad extremas. También presenta disnea, que dificultad para respirar, y edema en los tobillos. La ropa ya no le cabe y ha aumentado 3 kilogramos en el último mes. Le resulta particularmente difícil respirar cuando se acuesta. Eso se llama ortopnea. Duerme con varias almohadas, pero no descansa. Tiene antecedentes de dolor torácico y disnea de esfuerzo, o sea, dificultad respiratoria cuando hace algún ejercicio o algún esfuerzo físico. La exploración física revela cianosis, que es el tono azulado de la piel, respiraciones rápidas, pulso acelerado, distensión de las venas del cuello. Eso se llama ingurgitación venosa yugular, ascitis, líquido en el abdomen, edema en los tobillos y piel fría y húmeda. Su fracción de eyección es de 0,30, que está disminuida. La presión arterial sistólica es de 100 milímetros de mercurio, con una disminución de la presión del pulso. Se le trata con digoxina y un diurético y se le prescribe una dieta baja en sodio. Ahora vamos a explicar este caso. Esa mujer tiene un cuadro típico de lo que es una insuficiencia cardíaca. Explicación del caso. Los signos y síntomas de la paciente constituyen la presentación clásica de una insuficiencia cardíaca. Los antecedentes de angina, dolor torácico, sugieren que el bloqueo de las arterias coronarias ha deteriorado el flujo sanguíneo al corazón, o sea que ella tuvo un infarto. Cuando el flujo sanguíneo coronario es insuficiente, disminuye el aporte de oxígeno hasta las células del corazón miocárdicas que están funcionando, y los ventrículos son incapaces de desarrollar presiones normales para la eyección de la sangre durante la sístole. Bien, en los ventrículos se desarrolla un estado inotrópico negativo, con lo que disminuye la contractilidad. También va a disminuir el volumen sistólico. Para un volumen telediastólico concreto, entonces esto explica un desplazamiento hacia abajo de la relación de Frank-Starling. Entonces la disminución del volumen sistólico se refleja en la disminución de la presión del pulso y el decremento de la fracción de eyección hasta 0,30, lo normal es de 0,55. Durante la sístole se expulsa una fracción del volumen telediastólico menor de lo normal en esta paciente, porque está expulsando 0,30. Aunque no se refleja explícitamente, el gasto cardíaco también está en esa paciente disminuido. La cianosis y fatigarse con facilidad son signos de un flujo sanguíneo insuficiente hasta los tejidos y de una mala oxigenación de la sangre. La mujer presenta edema, acumulación de líquido intersticial en los pulmones, que se supone que se pone de manifiesto por la disnea, y en los tejidos periféricos también tiene edema. El líquido del edema se acumula cuando la filtración hacia el exterior de los capilares supera la capacidad de los vasos linfáticos de reabsorción. En su caso, había un aumento de la filtración desde los capilares debido al aumento de la presión venosa, puesto de manifiesto por la distensión de las venas del cuello. O sea, ese corazón está insuficiente. Recuerden que la sangre que llega al pulmón se oxigena y regresa ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Y también recuerden que la sangre que llega
al corazón derecho, a la aurícula derecha, llega por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Si el corazón derecho, llámese aurícula y ventrículo, están insuficientes, no pueden bombear la sangre que le llega. Por lo tanto, esa sangre se acumula en la aurícula derecha, luego en la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Qué hace hacia el cuello? Las venas yugulares se dilatan en el cuello. ¿Por qué? Porque hay una disminución del retorno venoso. ¿Por qué hay una disminución del retorno venoso? Porque la aurícula está llena de sangre y esa sangre se acumula, se queda estancada. Fluye, pero no como lo hacía anteriormente. ¿Qué ocurre? Como aumenta la presión de la aurícula derecha, esa presión también aumenta de manera retrógrada. ¿Hacia dónde? Vena cava superior y vena cava inferior. Esa presión en la vena cava inferior hace que se trabase el líquido en el abdomen y ocurra lo que se llama una ascitis. ¿Qué presión es que va a aumentar? La presión capilar, recuerden. La presión venosa aumenta porque la sangre retrocede al lado venoso de la circulación, ya que los ventrículos son incapaces de expulsar sangre durante la sístole de modo eficiente. Ahora, ¿qué va a ocurrir del lado izquierdo del corazón? Como las venas pulmonares no pueden drenar la sangre a la aurícula izquierda acumula sangre, aumenta la presión, esa presión se hace retrógrada y la sangre se queda estancada en el pulmón y se extravasa el líquido y ocurre un edema pulmonar. Aquí dice que parece que han fallado tanto el ventrículo izquierdo como el derecho porque se ha formado edema en los pulmones, insuficiencia cardíaca izquierda y en la periferia insuficiencia cardíaca derecha. O sea, mire, cuando hay insuficiencia cardíaca, si afecta al pulmón, eso quiere decir que hay un fallo en el corazón izquierdo. Y si afecta la periferia, o sea, el miembro inferior, el abdomen, quiere decir, y también el cuello por la ingurgitación venosa yugular, quiere decir que hay un fallo del corazón derecho. Entonces, ¿cómo se compensa? El reflejo barorreceptor se va a activar. Como aquí se activó porque disminuyó la presión arterial. La presión arterial está disminuida porque la sangre se ha desplazado desde el lado arterial al lado venoso de la circulación, ya que los ventrículos han dejado de bombear adecuadamente. El aumento de la frecuencia del pulso de la mujer y la frialdad y la humedad de su piel son debidas al reflejo barorreceptor, es decir, una disminución de la presión arterial que activa los barorreceptores, provocando un flujo de salida simpático hasta el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Qué hace eso? Aumenta la frecuencia cardíaca y produce una vasoconstricción cutánea y una disminución del flujo de salida parasimpático hacia el corazón que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Una disminución del flujo de salida parasimpático hacia el corazón que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si se mide, la resistencia periférica total estaría aumentada como consecuencia de la vasoconstricción simpática de numerosos lechos vasculares, además de la piel. ¿Qué otro sistema se activa? El sistema renina-angiotensina-2-aldosterona, que se activa por la presión baja, y el aumento de los valores de la angiotensina 2 produce vasoconstricción periférica. El aumento de los valores de aldosterona va a incrementar la reabsorción de sodio y el contenido corporal total de sodio y el volumen del líquido extracelular, perpetuando un ciclo de formación de edema. O sea, se crea un círculo vicioso. Como la presión está baja, los mecanismos sensan esa presión baja y consideran que hay poco líquido en el organismo y estimulan aún más la reabsorción de sodio y de agua. Se forma un círculo vicioso y cada vez se agrega más sodio y más agua al torrente sanguíneo y eso se extravasa y empeorando la condición del paciente. Ahora, ¿cómo se trataría ese paciente? Bueno, hay que tener estrategias pendientes y es que el paciente tiene un corazón insuficiente, hay que estimularlo a que se contraiga de manera más efectiva. Entonces,
incrementar la contractilidad de la célula miocárdica administrando que fármacos sinotrópicos positivos como la digoxina. Recuerde que la digoxina bloquea la bomba sodio, potasio, ATPasa. Y ella va a aumentar la contractilidad. Y hay que disminuir el contenido corporal total de sodio y el ciclo de formación de edema, administrando que un diurético y restringiendo la ingesta de sodio. O sea, se le administra fármaco diurético para eliminar el exceso de líquido y se le dice al paciente que consuma menos sodio. Shalom.